Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctores. Buenas noches. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy tenemos, se ha programado una clase en relación al manejo de componentes sanguíneos y contamos con un invitado especial, mis queridos alumnos. Este tema me parece que una de las personas que más conocen el país, debido a que aproximadamente, de acuerdo a la información que él siempre nos daba y que estaba escrita, unas 60.000 donaciones de sangre en el Hospital Rebagliati, de las cuales 20.000 se eliminaban por una serie de factores de riesgo. De manera que es uno de los bancos de sangre con mayor cantidad de donaciones. El banco de sangre del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Rebagliati, además de soportar a 1.500, bueno, actualmente casi 2.000 camas, por lo tanto, gran cantidad de requerimientos de componentes sanguíneos. Se hace trasplante de médula ósea. Es un soporte hematológico muy importante, y lo más interesante es que en los últimos años, con la jefatura del doctor Arturo Ampilio III Sagástegui, ha generado un desarrollo de infraestructura, de capacitación de parte del personal que tiene una calidad de atención brillante. Y en base a esa experiencia y calidad profesional del profesor Arturo Sagástegui, lo hemos invitado a participar en esta charla, que estoy seguro que será de mucho beneficio para todos nosotros, y motivo por el cual desde ya, mi querido Arturo, te agradezco tu participación y te doy la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Para que puedas compartir tu presentación, en la parte inferior hay un cuadradito con una flecha. Al presionar sobre esa flecha, dice compartir aplicación. Listo, excelente, ya está. Entonces, aquí estás viendo. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, otra cosa es que ha tenido la amabilidad de participar con nosotros estando recuperándose de su salud, y muchas gracias nuevamente, mi reconocimiento más profundo, mi querido Arturo. Gracias, porque había un compromiso, pero a pesar de eso yo te agradezco tu presencia en esta presentación y en esta charla, que estoy seguro será de mucho beneficio para los chicos. Puedes compartir tu presentación. Mira, de repente ahí cuando uno presiona en la regleta que está en la parte inferior derecha, hay un cuadradito con una flecha, uno presiona ahí, y ahí dice Share Blank Whiteboard, dice compartir la pizarra, y abajo dice compartir aplicación, Share Explication Screen. Uno cliquea ahí. ¿Sí lo ves? ¿Lo ves? No. Hay la otra otra rosada. Ya, después hay un tornillito, y más al costado hay un cuadradito con una flecha. No veo. A ver, la otra opción es que tú tienes mi WhatsApp. Mándame el WhatsApp y yo te lo activo desde acá. ¿Es factible eso? ¿Es muy densa la presentación? ¿Tienes la presentación? Tendría que mandarte Mi WhatsApp, porque tú tienes mi teléfono. ¿Tienes el WhatsApp ahí en la computadora? No, no la tengo. Es que es la Ya, no computadora importa. de mi hijo. A ver. Ya, no importa. Entonces, pero cuando has cliqueado, al costado tú ves una regleta morada. Cliquea sobre esa regleta morada.
Ya. Ahí Ya te se salen abrió. varias opciones. Sí, Al abrirse hay una opción que dice compartir whiteboard, pizarra, y en la segunda opción dice compartir share application screen o compartir screen o aplicación. Clique ahí. ya. Clique ahí Blank y te whiteboard. aparece Share donde dice, no, whiteboard no. Salte de ahí. Tienes que hacer compartir aplicación. pantalla. Sí, Share así application es. screen. Exactamente, ahí clique ahí. Ya. Entonces, con tu puntero hay un rectángulo donde aparece una imagen, cliquéala ahí y además, una vez que cliqueas ahí donde dice pantalla completa, abajo te aparece share, que significa compartir y lo compartes. Ya. A ver, voy a buscar acá la... Una vez que abres tu presentación, la podemos ver. De otro lado tenemos también como invitado y siempre Freddy, el doctor Freddy Menegido Alvarado también colabora con nosotros en el curso, está presente con nosotros. Freddy, un gusto que estés con nosotros. El doctor Sagasti que ya está preparando su presentación. Muy buenas noches, doctor. No, encantado de poder acompañar en esta sesión académica. Ya está. Ahora que comparta su pantalla como si fuera un normal. Ahí se ve. Se ve completo, doctor. Se ve perfecto y escucha muy bien. Ya. Ok. Se ve bien, Muy mi bien. querido Arturo. Parece que me salí del sistema. Ya. Ok, muy bien. Puedes dar inicio a tu Entonces charla, mi vamos querido Arturo. a empezar con conceptos generales y de ahí hay una parte donde vamos a hablar de la transfusión de sangre en pacientes críticos. Es una responsabilidad legal administrar un componente y esta responsabilidad corresponde, según la ley, hay una ley de sangre, corresponde al médico que ordena su administración. Entonces, como cualquier decisión terapéutica, la decisión de transfundir o no a un paciente debe basarse en un análisis de riesgos, de beneficios, de tratamientos alternativos, ¿no? Es como para el matrimonio, hay que pensarlo muy bien y evaluar bien la situación. Lo primero, antes de transfundir, es llenar el consentimiento informado del receptor. Por norma, esto es algo obligatorio, hay un formato específico, se debe llenar y debe integrarse a la historia clínica. Si el paciente no acepta la transfusión, se tiene que documentar, se tiene que escribir. Si es una persona discapacitada o incapacitada para decidir, el formato lo debe firmar su representante legal, su padre, el cónyuge, su hermano. Si no hay ninguna persona, el médico entonces, ante el riesgo de vida, toma la decisión él o hace una junta médica. Y esto es una oportunidad para obtener información sobre transfusiones anteriores y si es que tuvo alguna reacción adversa y para educar al paciente para que él pueda avisar sobre síntomas o signos de alerta y obviamente se debe permitir al paciente que realice las preguntas. Esto es, repito, muy importante porque en muchas ocasiones se obvia, se transfunde al paciente, algo posteriormente sale mal y hay casos en que los pacientes han denunciado al médico y han dicho pues de que
no le avisaron, el paciente no autorizó la transfusión. Este es el formato específico que existe. Y lo voy a leer. Dice: yo concedo autorización para que se me transfunda la cantidad necesaria de sangre y o hemocomponentes. Certifico que he tenido la oportunidad de preguntar sobre este procedimiento, que se me respondieron todas las preguntas que realicé y que entiendo lo que es y cuáles son sus riesgos. También he tenido la oportunidad de negarme a ser transfundido. He revisado y entendido la información que me dieron referente al riesgo de propagación de los virus del SIDA, hepatitis y otros a través de transfusiones de sangre, plaquetas o plasma. Entiendo que durante o después de la transfusión pueda sufrir una reacción inesperada. Por ello eximo de toda responsabilidad a esta institución y a sus miembros ante cualquier tipo de reclamo o demanda que yo, mis herederos, ejecutores o administradores tengan o puedan tener en contra de cualquiera de ellos en lo que se refiere a esta transfusión y cualquier consecuencia como resultado directo o indirecto de ello. Entonces, como se ve, hay que explicarle muy bien al paciente qué es lo que va a recibir, por qué lo va a recibir. Y hay una parte final que dice: eximo de toda responsabilidad de esta institución. Bueno, lo que pasa es que este es un formato un poco antiguo, pero es el vigente. Y si bien dice eximo de toda responsabilidad, no es esto tan cierto, porque si a mí me ponen algo que no está indicado y me hacen mal, yo tengo el derecho de hacer una denuncia, ¿no? Es como que yo puedo firmar algo y digo eximo de responsabilidades, pero en una cirugía me cortan la pierna que no estaba programada, pues lógicamente yo tengo todo mi derecho de hacer una denuncia. Bien. Así como hay que llenar este formato, hay que llenar la solicitud transfusional. Ahí se pone la indicación, que es lo que se va a transfundir, y hay que registrar también en la historia clínica el flujo, el periodo de administración. Y hay que tener en cuenta que esa bolsa de sangre que se va a administrar ha pasado por una larga cadena de procesos. Ese proceso, toda esa cadena empieza con el reclutamiento de donantes. Es bien sabido que en nuestro país no hay cultura de donación y por eso hay hospitales que no tienen mucha sangre. Felizmente, a raíz de la pandemia, pues mucha gente, digamos, se ha solidarizado, ¿no? Y ha aumentado un poco el número de donantes voluntarios. Entonces, hay una parte de reclutamiento, otro proceso de selección de donantes, donde el donante hay que interrogarlo, tiene que llenar una ficha sobre sus antecedentes, hay que elegir personas confiables. Luego viene el procesamiento de esta sangre que se ha colectado. El procesamiento tiene que seguir estrictas normas de calidad. Como dicen unos colegas, los procesos de banco de sangre deben hacerse como en la NASA, tratando de que haya 0 errores. Luego de la colecta y preparación viene una parte fundamental: hacer los análisis de enfermedades infecciosas. Por norma hay que hacer examen de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas y HTLV. Luego, que ya tenemos digamos así, la bolsa con sus análisis, hay que hacer las pruebas pretransfusionales. Ninguna sangre puede transfundirse si no se ha hecho la prueba de compatibilidad, con excepción de las situaciones de mucha emergencia en la que viene un paciente sangrando y está, pues, digamos así, por morirse, ¿no? Por falta de sangre. En ese caso se puede dar la sangre sin pruebas cruzadas, solo en esos casos. Luego viene la indicación transfusional, que tiene que ser, pues, una indicación muy racional. En el banco de sangre se recibe la indicación y nosotros tenemos la potestad de decir: no amerita, está mal indicado, y no entregamos la sangre o el hemocomponente que piden. Una vez que se entrega la sangre, quien administra generalmente es la enfermera. Entonces la enfermera, siguiendo toda la cadena, tiene que aplicar sus 5 correctos, ¿no?
tiene que ver que esa sangre va específicamente para un paciente determinado, tiene que ver que sea del mismo grupo sanguíneo, etc. Y la cosa no acaba ahí, sino que luego de la transfusión tiene que hacerse todavía un monitoreo y en muchos casos, idealmente, hay que tomar algunos análisis para ver que no se haya contagiado de algo por la transfusión. Entonces, hablemos ahora sobre la transfusión de concentrado de Matías o paquete globular. La bolsa de este concentrado de Matías generalmente tiene 240 a 300 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, un cuarto de litro. Cuando una persona va a donar sangre, generalmente cree que va a donar un cuarto de litro de sangre. No es así. Cuando alguien dona sangre, dona más o menos medio litro, que es lo que llamamos sangre total. Esta bolsa de sangre total se va a fraccionar y más o menos la mitad son glóbulos rojos. Por eso tenemos, sí, eso sí, 240 o 250, o sea, un cuarto de glóbulos rojos, ¿no? Y lo demás es plasma. Tiene un hematocrito alto de cerca de 60%. Se tiene que almacenar más o menos a 4 grados centígrados, o sea, tiene que estar en el frigider. En el frigider dura 42 días. Y lo más importante es que, eso hay que recordarlo siempre, una unidad de este concentrado de Matías eleva la hemoglobina aproximadamente en 1 gramo por decilitro. Y el hematocrito en 3 puntos, ¿no? Claro, esto puede ser un poco variable porque si una persona que pesa poco, por decir que pesa pues 45 kilos, esta unidad de sangre puede elevarle la hemoglobina en 1,5 gramos. Ahora, si es una persona grande que pesa kilos, podría ser un poquito menos de 1 gramo. Ahora, los concentrados de Matías, en la mayoría de casos se usa el concentrado estándar, pero hay otro tipo de concentrado de Matías que hacen o que preparan los bancos grandes. Son los concentrados irradiados, los concentrados filtrados y los concentrados lavados. ¿Para qué se usan los concentrados de Matías irradiados? Principalmente se usa para los pacientes que tienen problemas de inmunidad, pacientes trasplantados, ¿no? La irradiación inactiva a los linfocitos y con esto se evita que el paciente inmunosuprimido vaya a ser una enfermedad injerto contra hospedero. Luego tenemos los componentes filtrados. Básicamente el componente filtrado es para disminuir la cantidad de glóbulos blancos que tiene y así evitar refractariedad a otros componentes, para evitar la aloinmunización. Y también tenemos componentes lavados. ¿Qué quiere decir componente lavado? Por ejemplo, un concentrado de Matías lavado, se extrae el plasma y se reemplaza por solución salina. Cuando usamos componentes lavados, en un paciente que ha hecho reacción alérgica en las transfusiones, probablemente esta reacción es por componentes plasmáticos del donante. Entonces se retira el plasma y se reemplaza con solución salina. ¿Cómo es la transfusión en pacientes críticos? La anemia es un problema común en los pacientes críticos y esto se traduce en un alto número de transfusiones de glóbulos rojos. Según la OMS, la anemia se define como un nivel de hemoglobina menor de 13 en hombres y menor de 12 en mujeres. Aproximadamente 29% de pacientes internados tienen una hemoglobina menor de 10. Y el 95% de pacientes críticos que permanecen en las UCIs durante 72 horas o más sufren anemia.
y alrededor del 40% de ellos recibe transfusiones de glóbulos rojos halogénicos. Glóbulos rojos halogénicos quiere decir, pues, de otra persona, ¿no? Porque si fueran una transfusión de mis propios glóbulos rojos, se llamarían glóbulos rojos autólogos. Y hay que tener en cuenta que el fundamento para transfundir en pacientes críticos todavía tiene cierta controversia. Hay estudios que corroboran eso que acabo de decir, que se encontró que aproximadamente 2/3 de los pacientes tenían anemia de ingreso a UCI, y la anemia incluso podría llegar a estar presente en el 98% de los pacientes tras una semana de hospitalización. Ahora, los pacientes críticos tienen anemia, ¿por qué? Por disminución de la vida media de los glóbulos rojos, por disminución de su producción, y también a veces hay un aporte excesivo de cristaloides con hemodilución. Esto contribuye a la anemia. Y se ha reportado que la hemoglobina disminuye 0.5 gramos por decilitro por día en los pacientes de UCI. La toma de exámenes seriados de UCI constituye uno de los mecanismos más importantes de pérdidas sanguíneas. Muy importante. La toma de muestra para exámenes, pudiendo superar 40 mililitros por día, que es mayor de lo que normalmente formamos, ¿no? Que normalmente formamos 15 a 20 mililitros por día de sangre. Y se ha descrito que hasta 49% de las transfusiones de glóbulos rojos podrían ser secundarios a esta anemia por la pérdida de sangre por los análisis. Ahora, la disminución de la eritropoiesis es secundaria a déficits nutricionales frecuentes en pacientes críticos y a la anemia de la inflamación. Esta anemia de inflamación es por una alteración del metabolismo del hierro por las citoquinas, interferones, etcétera, que se producen por inflamación, y por disminución de la producción y efecto de la eritropoietina, que suele producirse, o que se produce por injuria renal, que suele producirse en pacientes críticos. ¿Cuáles son los objetivos de tratar la anemia? Minimizar los síntomas, fatiga, disnea, baja tolerancia al ejercicio, evitar, y este es lo fundamental, evitar complicaciones sistémicas asociadas a la hipoxia, a la isquemia, y mejorar la calidad de vida y la supervivencia. Al transfundir, se va a incrementar la masa globular, se incrementa el aporte de oxígeno a los tejidos, se preserva la función miocárdica y mejora la función hemostática. En general, hace muchos años, cuando recién se empezaba a transfundir, no había un parámetro definido para hacerlo. Simplemente se decía, tiene anemia, está pálido, se le ponía sangre. Con los años, se comenzó a utilizar el valor de 10 de hemoglobina como un umbral transfusional, como un trigger. Y por muchos años se usó este punto, este valor para transfundir sangre. Pero actualmente, ya sobre la base de diversos parámetros, se considera el umbral transfusional en pacientes críticos, normovolémicos, sin patología cardiovascular, como una hemoglobina en torno a 7 gramos por decilitro. ¿Y de dónde salen estos valores? Estos valores se van estableciendo en el tiempo con la evidencia que va apareciendo. La evidencia más importante para fijar estos umbrales, o al menos este que más o menos tenemos ahora, parte del primer estudio clínico serio, controlado, randomizado, multicéntrico, que se publicó sobre el tema,
publicado en el New England Journal of Medicine en 1999, hecho por Herbert y colaboradores, que se le llama el estudio TRIC, que es un ensayo clínico aleatorizado de 838 pacientes críticos con normovolemia. ¿Qué hicieron en ese ensayo clínico? Comprobaron la equivalencia en términos de complicaciones y mortalidad. Es decir, compararon entre pacientes en los que se usó una estrategia transfusional restrictiva, es decir, de mantener la hemoglobina entre 7 y 9, frente a una estrategia más liberal, de 10 a 12. Obviamente, en la estrategia más liberal, para mantener 10 a 12, se transfundía más. La estrategia restrictiva, en este caso, permitió reducir un 54% la cantidad de transfusiones. 2,6 versus 5,6 concentrados de hematitis por paciente. Pero lo más importante, comprobaron un descenso en la mortalidad a los 30 días con la estrategia restrictiva en el subgrupo de pacientes con Apache 2, menos de 20, ¿no? Es decir, 8,7% de mortalidad en el grupo restrictivo versus 16% en el subgrupo liberal. Y en enfermos menores de 55 años, ¿no? De 5,7 versus 13%. Bueno, aquí vemos de ese estudio unos gráficos sobre la sobrevivencia, ¿no? La sobrevivencia de los pacientes menores de 55 años, vemos acá que a los 30 días la estrategia restrictiva tuvo una sobrevivencia mayor que la estrategia liberal. Igualmente, los pacientes con Apache 2 con score menos de 20, igual la sobrevivencia es mayor en la transfusión restrictiva que en la transfusión estrategia liberal. Y en conjunto, en todos los pacientes, igual, ¿no? La sobrevivencia es mayor en los pacientes que tuvieron transfusión restrictiva. Y así se han ido sumando los ensayos clínicos en el estudio Requerimientos de transfusión en shock séptico, llamado TRIS, de 2015. Pacientes con diagnóstico de shock séptico fueron asignados de manera similar a dos umbrales de transfusión diferentes. La comparación de estos umbrales, de menos de 7 en el umbral más bajo y menos de 9 en el umbral más alto, no mostró diferencias significativas en mortalidad a 90 días. Entonces, en el análisis de su grupo, los pacientes con enfermedad cardiovascular crónica tampoco tuvieron una diferencia significativa en el riesgo relativo de muerte en el día 90. Otro estudio, llamado Estrategias de Transfusión para Sangrado Gastrointestinal Agudo, examinó pacientes con hemorragia digestiva alta, aguda, y demostró una mayor probabilidad de supervivencia a las 6 semanas si las transfusiones se administraron a un umbral más bajo de 7 gramos, en comparación con 9 gramos. Los resultados primarios de estos ensayos mencionados son similares a los del ensayo TRIC, que apoyan aún más el uso de un enfoque restrictivo con las transfusiones de sangre. En ambos estudios se excluyó a los pacientes con síndrome coronario agudo. Ahora, según un estudio de 2018, la anemia puede empeorar la isquemia miocárdica, inducir arritmias, aumentar el tamaño del infarto durante el infarto agudo de miocardio. En pacientes con síndrome coronario agudo con insuficiencia cardíaca, la anemia aumenta la morbilidad y mortalidad. En pacientes, tenemos otro ensayo clínico. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca, el ensayo Requerimientos de Transfusión en Cirugía Cardíaca de 2018, llamado TRIX-3, demostró que un enfoque restrictivo que utiliza un umbral de hemoglobina de 7,5 no es inferior a un enfoque liberal de 9,5. Entonces, más o menos hay un consenso
en que en el paciente crítico que está sangrando por lesiones traumáticas o que tiene una hemorragia incontrolada, obviamente es necesario transfundir. Sin embargo, en pacientes sin hemorragia activa, la evidencia sugiere un enfoque más conservador con las transfusiones de sangre. Según la evidencia actual, se recomienda el umbral de transfusión de 7 para la mayoría de los pacientes críticamente enfermos en UCI. Los pacientes con enfermedad de arterias coronarias o síndrome coronario agudo pueden necesitar un umbral más liberal, generalmente de 8. Lógicamente, no se transfunde solamente con un número, ¿no? No decimos, ya tiene 6, lo vamos a transfundir, o tiene 8, ya hay que transfundirlo. No, sino hay que hacer una evaluación completa de las condiciones del paciente, de sus comorbilidades, de los factores de riesgo de hipoxia tisular, por ejemplo, si es de edad avanzada, si tiene una condición que aumenta el consumo de oxígeno, ¿no? Fiebre, etcétera. Si tiene reserva pulmonar alterada, presencia de enfermedad aterosclerótica, medicación con cardiodepresores, magnitud actual o anticipada de la pérdida sanguínea. Ahora, ¿por qué es importante hacer un uso racional de la sangre? Porque la sangre, la transfusión de sangre, pues, puede traer varias complicaciones. Una de ellas es la inmunomodulación. La inmunomodulación relacionada a la transfusión. Cuando transfundimos, usualmente va una cantidad de glóbulos blancos, o sea, no solamente se transfunde glóbulos rojos, hay una cantidad de glóbulos blancos, linfocitos, que ingresan a un paciente que puede tener un sistema inmunológico no muy bueno. Entonces, su inmunidad se va a ver alterada. Entonces, ya hay estudios que demuestran que en estos pacientes transfundidos hay una mayor incidencia de infecciones en cirugía cardíaca, una mayor recurrencia de tumores en cirugías oncológicas. Otra complicación es la injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión, el TRALI, que es una entidad que se produce prácticamente inmediatamente después de la transfusión, ¿no? Y que produce un edema pulmonar. Es muy importante, antes de las transfusiones, evaluar bien al paciente, tomar sus funciones vitales, porque a veces estas cosas se obvian y terminamos produciendo una sobrecarga circulatoria, ¿no? Lo que se abrevia como TACO. Y complicaciones importantes también pues son las infecciones, ¿no? Ya se ha hablado mucho del periodo de ventana. En todos los análisis siempre está presente el periodo de ventana. Entonces, pacientes que reciben muchas transfusiones, y eso lo hemos visto en el hospital. Ocasionalmente aparece por ahí algún paciente que tiene hepatitis C, hepatitis B, y uno ve sus antecedentes, ha recibido 20, 30 transfusiones. Bueno, ahora rápidamente vamos a ver transfusión en anemia crónica. Cuando viene una persona con anemia crónica y le hacemos un hemograma y tiene menos de 5, hay que transfundirlo. Ahora, si viene un paciente con anemia crónica y tiene de 5 a 8, ya hay que evaluar, y tiene síntomas de hipoxia, fatigas, mareos, ahogos, cefalea, o hay un problema por aumento de la demanda de oxígeno por enfermedad aguda. En esos casos, hay que transfundir, ¿no? Entonces, la medicina es una ciencia y un arte. Entonces, de acuerdo a esta evaluación, ya uno dirá, pues, con 6, con 7, con 8, lo transfundo. Como profilaxis,
prequirúrgica hay que movernos entre 8 y 10. Cuando tiene menos de 8, sí, como precirugía sí hay que transfundir. Pero cuando tiene entre 8 a 10, ya es, la evaluación es pues de acuerdo al tipo de cirugía, a la hemorragia anticipada y a otros factores de riesgo de hipoxia tisular. ¿Cuáles son estos factores de riesgo de hipoxia tisular? Edad avanzada, aumento del consumo de oxígeno, fiebre, sepsis, acidosis, reserva cardiopulmonar alterada, enfermedad cardíaca, pulmonar, antecedentes de infartos, neumonía, fibrosis, presencia de enfermedad aterosclerótica, cardiovascular, cerebrovascular, renal, medicación con cardiodepresores y magnitud actual o anticipada de pérdida sanguínea. Vemos con pena que a veces en el hospital algunos anestesiólogos por la sobrecarga de trabajo tienen que evaluar varios pacientes. Entonces, a veces tiene el paciente 9 de hemoglobina, entonces como prequirúrgico ya le están indicando transfusión de sangre. Y cuando uno a veces revisa la historia, en realidad no hay ningún factor de riesgo ni otra condición para hacerlo. Quizá la sobrecarga de trabajo haga que cuando hay muchos pacientes evaluar a todos, los que tienen menos de 10, les ponen transfusión, transfusión. Entonces, hay que tener en cuenta que no se puede transfundir tan libremente. Hay que tomarse el tiempo de evaluar cada paciente. Cada paciente es diferente y se merece que le demos el tiempo necesario. Bueno, rápidamente sobre la compatibilidad. Cuando el receptor es A, de preferencia hay que ponerle siempre su mismo grupo. Pero si es A, grupo A el paciente, y no hay A, le podemos poner O. Si es B, también le podemos poner O. Si es AB, cualquier grupo sanguíneo. Y si es un paciente O, solamente hay que ponerle sangre grupo O. También hay alternativas para la transfusión no farmacológicas, terapias restrictivas, donación autóloga preoperatoria. ¿Cómo es la donación autóloga preoperatoria? Una semana antes de que me operen, me sacan una unidad de sangre y la guardan y la tienen ahí para el momento que me operen. Hemodilución aguda normovolémica. En este caso, en la misma sala de operaciones, me van extrayendo una unidad de sangre y me van poniendo volumen líquido. Entonces me pueden sacar 1 o 2 unidades de sangre y las tienen allí y a mí me han hemodiluido. Entonces si yo sangro, voy a perder poca hemoglobina porque estoy hemodiluido y después me ponen la sangre que se separó. Recuperación perioperatoria es que existe un aparato que se llama un recuperador sanguíneo, que es como una bomba que toda la sangre que se va perdiendo es succionada, pasa por unos filtros y se vuelve a poner al paciente. Y la tromboelastografía es un aparato que evalúa la coagulación sanguínea, que permite determinar con mucha precisión si requiere transfusión de plaquetas o de plasma. Y también hay alternativas farmacológicas, hierro, eritropoyetina, etc. En cuanto a la transfusión de plaquetas, las plaquetas están en sangre periférica en su mayor parte, 1/3 están en los vasos esplénicos. Lo importante acá es saber el valor normal de plaquetas, que oscila entre 150.000 a 400.000. ¿Cuánto viven las plaquetas? Generalmente viven de 7 a 12 días. Su función en la hemostasia primaria es que actúan en la primera fase de la coagulación. Las plaquetas se adhieren, se agregan y retraen el coágulo. Y en la hemostasia secundaria
la membrana plaquetaria tiene lípidos, enzimas y receptores para los factores de coagulación. Entonces participa en la inducción y regulación de la respuesta hemostática secundaria. Entonces, lo que hay que saber es que los bancos grandes tienen dos tipos de plaquetas. Las plaquetas que se llaman plaquetas de pool. ¿De dónde salen estas plaquetas? Salen de la sangre que se ha donado. La donación de sangre demora pues unos 7 minutos. Tenemos la bolsa de sangre total. Esta bolsa de sangre total se va a fraccionar en glóbulos rojos, plasma y esta bolsita de plaquetas. Y el otro tipo de plaquetas son las plaquetas de aféresis. Para esto, la persona va a donar las plaquetas en una máquina. La sangre sale a la máquina y la máquina separa las plaquetas a una bolsa. Entonces prácticamente es una donación donde la persona directamente va a donar las plaquetas y tenemos que es una bolsa mucho más grande, plaquetas de aféresis. Las plaquetas de pool tienen un volumen más o menos de 50 mililitros y lo que hay que recordar es que esa bolsita de plaquetas de pool tiene 0,5 por 10 a las plaquetas. También tiene glóbulos blancos, algo de glóbulos rojos. Mientras que la plaqueta de aféresis tiene generalmente 200 centímetros cúbicos y tiene 3 por 10 a la 11 plaquetas en la bolsa. Entonces, la plaqueta de pool tiene 0,5, una bolsa de plaqueta de pool, que es esta pequeña, tiene 0,5 por 10 a la 11 plaquetas, y cuando la ponemos a un paciente, le va a incrementar las plaquetas en 5.000. Y la plaqueta de aféresis, que tiene 200 a 250 mililitros, tiene 3 por 10 a la 11 plaquetas, entonces, y puede tener hasta 5. Entonces, le aumenta al paciente las plaquetas en 30.000 o hasta 50.000. La diferencia, pues, es en la cantidad. Una dosis de adulto, generalmente, es una plaqueta de aféresis, o el equivalente es 6 de estas plaquetas de pool. La transfusión de plaquetas es ese tratamiento de un proceso concreto en caso de hemorragia por una alteración cualitativa o cuantitativa de las plaquetas. Es decir, hay que transfundir plaquetas cuando hay una disminución en su número o hay una alteración en su funcionamiento. Y también como profilaxis de la hemorragia en pacientes trombocitopénicos. Entonces, hay que establecer bien la causa de la trombocitopenia antes de tomar la decisión de transfundir. Los riesgos relacionados a la transfusión de plaquetas incluyen a la inmunización, transmisión de infecciones, reacciones alérgicas y el TRALI, del que ya hemos hablado. Entonces, las plaquetas, según la cifra de plaquetas y la situación clínica, se transfunden. Si bien un paciente y tiene un recuento de plaquetas menor de 10.000, inmediatamente lo tienen que transfundir, le tienen que poner plaquetas. Si no le ponen, puede hacer una hemorragia intracraneana, si se cae, se golpea y hace una hemorragia. Entonces, urgente, cualquier persona con menos de 10.000 plaquetas, transfusión. Si tiene menos de 20.000 y factor de riesgo, o sea, perfil de coagulación alterado, fiebre, sepsis, esplenomegalia, quimioterapia, ahí también hay que transfundir. Si tiene menos de 50.000 y se va a realizar un procedimiento invasivo, hemorragia, hay que transfundir. Y si tiene menos de 100.000 y se va a hacer una cirugía del sistema nervioso central o del globo ocular, ahí también hay que transfundir. No hay que transfundir plaquetas en una trombocitopenia inducida por heparina, en el PTT, o sea, púrpura trombótica trombocitopénica,
excepto cuando hay un sangrado que ponga en riesgo la vida, y pacientes con púrpura trombocitopénica inmune sin sangrado grave. En estas situaciones está contraindicado porque son situaciones donde hay autoanticuerpos y la transfusión de plaquetas podría más bien agravar el cuadro de base. Entonces, la dosis, bueno, como ya dije, para transfundir en adulto es de 3 por 10 a la 11, o sea, si es por aféresis es una bolsa, una unidad de plaqueta de aféresis. O si es de pool, tendría que ser 5 a 6 de estas unidades de pool. Lo que corresponde más o menos a una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente. En los casos en que no haya del grupo del paciente, y en toda transfusión siempre preferir primero el grupo del paciente. Si no hay, se puede poner otro grupo, pero en algunos casos, por ejemplo, si es A o si es B, le podemos poner O, pero es recomendable a esa unidad de plaquetas desplasmatizarla, quitarle el plasma. Eso es lo recomendable. Y bueno, hay diferentes umbrales que se sugieren en general para cirugías. Neurocirugía, como habíamos dicho, tienen que tener, para entrar, tienen que tener más de 100.000. Para otros procedimientos quirúrgicos basta con 50.000. Y para procedimientos como biopsia, punción lumbar, con 30.000 plaquetas estaría bien. Lo habitual es una dosis por día o cada 48 horas. Y en caso de que es una profilaxis para intervención quirúrgica, hay que transfundir inmediatamente antes de la cirugía. Hay que medir el incremento a la hora y a las 24 horas post transfusión, ¿no? Para ver el rendimiento. Cuando a la hora de la transfusión es un rendimiento bajo, se sospecha que es por destrucción inmune. Mientras que un rendimiento adecuado a la hora, pero no duradero a las 24 horas, indica consumo, que puede ser por hemorragia, sepsis, administración de antibióticos, etc. Y bueno, efectos desfavorables, ya hemos hablado de reacciones febriles, contaminación bacteriana. Esto puede darse porque las plaquetas se conservan a temperatura ambiente, las plaquetas no se conservan en un frigidero. Aloinmunización quiere decir que hay personas a las que reciben muchas unidades de plaquetas y luego hacen refractariedad, ¿no? Y cuando se hace el análisis tienen anticuerpos antiplaquetarios. Ahora, en relación a reemplazo de factores de coagulación. La coagulación resulta de un intrincado proceso enzimático que tiene lugar en la superficie de las plaquetas y de las células que expresan el factor tisular. Por fines pedagógicos, se divide la coagulación en vía intrínseca, vía extrínseca, y estas vías se determinan con el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de protrombina respectivamente. Entonces, un plasma normal contiene todos los factores de coagulación, digamos así, en exceso. Y pacientes con hepatopatías, por ejemplo, cirrosis, su reserva es menor. ¿Con qué reemplazamos los factores de coagulación? Con plasma fresco congelado o con crioprecipitado. El crioprecipitado tiene proteínas plasmáticas que precipitan en frío y contiene factor von Willebrand, factor 8, factor 13, fibronectina. ¿Cuándo está indicado el plasma fresco congelado? Y indicación principal, el plasma es utilizado generalmente en pacientes con déficit
de múltiples factores de coagulación. Ojo, que presenten sangrado o que serán sometidos a procedimientos invasivos. Se usa también en déficit de vitamina K e inversión del efecto de warfarina. Entonces, los niveles de alteración de los valores del perfil de coagulación para indicar la transfusión son un poco controversiales, ¿no? El tiempo de protrombina debe estar alterado 1.6 a 1.7 veces y el TTPA 1.5 veces el valor de control, y el fibrinógeno debe tener menos de 100. Entonces, no es que tengo mi perfil alterado 1.5 veces y ya me pone en plasma. No, como dice aquí arriba, es déficit de factores de coagulación con sangrado. Uso inadecuado del plasma fresco congelado. Uso inadecuado cuando quieren usarlo como expansor de volemia, para hipoalbuminemia, para fundir edemas. Cuando hay un perfil alterado sin sangrado y sin cirugía próxima. Hasta la actualidad, ocasionalmente vemos que llegan pedidos de plasma, indicación dice hipoalbuminemia. La dosis, cuando se trata de un déficit de factores, se usa de 10 a 20 mililitros por kilo. Es decir, en un adulto pueden ser de 3 a 6 unidades. Y esta dosis eleva los niveles de dos factores en 20%. El plasma está, como su nombre lo dice, congelado. Entonces, cuando se entrega en la ventanilla del banco, se descongela a 37 grados. Y entonces hay que transfundirlo lo más pronto posible. En cuestión de grupos, cuando el paciente es AB, hay que darle AB. Cuando el paciente es A, hay que darle A o AB. Si el paciente es B, hay que darle B o AB. Y si el paciente es O, se le puede dar O, A o B. Ahora, como ven aquí, hay, entre paréntesis, hay más elecciones, ¿no? Por decir, si un paciente es A, ¿le podemos poner plasma O? Podríamos, pero esto está entre paréntesis. Porque lo que tenemos que hacer si vamos a usar plasma O es medir, agarramos varios plasmas y les medimos el título de anticuerpos. Entonces, descartamos los que tienen títulos altos de anticuerpos y usamos los que tengan títulos bajos de anticuerpos. Bueno, como ya hemos dicho, el plasma está contraindicado como expansor plasmático, ¿no? Como una cuestión nutricional, como aporte de proteínas, ¿no? Y para tratamiento de déficit de factores, si es que existen concentrados específicos disponibles. Y finalmente, las indicaciones de crioprecipitado, pacientes hemofílicos con sangrado o previo a un procedimiento quirúrgico, déficit del factor 8 más sangrado, perdón, déficit del factor 13 más sangrado, enfermedad de von Willebrand más sangrado, hipofibrinogenemia menor de 100 más sangrado y disfibrinogenemia congénita, hepatopatía severa seguida más sangrado. Hace años se usaba el plasma para hemofilia, pero ya existe el factor 8 recombinante. Entonces, si tenemos estos factores, ya no debe usarse el crioprecipitado para pacientes hemofílicos. Entonces, recordar que la transfusión de sangre ha sido el primer trasplante de tejidos. Las transfusiones implican riesgos que hay que disminuir con indicaciones precisas. Los hemocomponentes son una medida transitoria, pero pueden tener efectos de deterios permanentes. En la medida de lo posible, resolver la causa primaria, evaluar otras alternativas
antes de indicarlos. Las transfusiones no curan. Y esta frase que está en azul, que probablemente ya la han escuchado, la mejor transfusión es la que no se hace. Bueno, algunos hemocomponentes transfundidos en la UCI. Uno de los mayores que se usa son las plaquetas y los paquetes globulares, ¿no? 1752. Bien, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, mi querido Arturo. Yo quería comentar, quizás un aspecto muy importante que tú has mencionado es acerca de que ¿por qué la mejor transfusión es la que no se hace? ¿No es cierto? Ya has mencionado en tu presentación algunos hechos muy importantes. Número uno, porque generan una inmunomodulación que predispone a que el paciente tenga complicaciones en su neoplasia, reacciones adversas por las transfusiones. Y esa inmunomodulación también inmunosuprime, ¿no? En los estudios que se han hecho de pacientes transfundidos, independientemente de la severidad, sea paquete globular, sea plasma, plaquetas o quio precipitado, aparentemente genera cierta inmunomodulación que inmunosuprime y predispone a las infecciones nosocomiales. Y tú has mencionado algo que es importante, también puede tener un curso inadecuado, algunos cánceres también que está descrito, ¿no? Entonces a veces, y eso todavía es todo un problema en el mundo, no solamente en nuestro país, ¿no? El de hacer la orden porque está pálido, 9 hemoglobina, paquete para mejorarlo. Y tú has mencionado algo que quizás habría que insistir especialmente porque a veces los cirujanos, eso de la profilaxis prequirúrgica, ¿no? Hay todo un programa en el mundo que es el Patient Blood Management, es el manejo de la transfusión en los pacientes para mejorar la calidad de la transfusión. Porque en todo el mundo la gente, los cirujanos especialmente, tienen un paciente que está anémico, que lo quieren operar de vesícula y prefieren hospitalizarlo, pasarle paquetes globulares en lugar de decirle que mejore su nutrición, que mejore su hemoglobina con su fierro, B12, eritropoyetina y que mejore su hemoglobina mejorando su nutrición antes de la transfusión. Pero todavía muchos médicos no entienden que la transfusión los pone en riesgo más bien. No sé qué comentario haría sobre ese punto. Bueno, aquí hay que hacer un poco un mea culpa, porque en el banco de sangre, pues una de las actividades que deberíamos hacer es la hemovigilancia. La hemovigilancia es un conjunto de acciones para determinar qué prácticas transfusionales no son adecuadas, ¿no? Y para determinar la cantidad de personas que tienen efectos adversos. Dentro de estas actividades está pues el ir a los pisos a conversar con los colegas, incluso a dar charlas, ¿no? Para presentar todos estos estudios clínicos, que ya hay varios que demuestran, ¿no?, los efectos de deterios de las transfusiones, etc. Entonces, lo que pasa es que, bueno, las gestiones no suelen dar mucho apoyo cuando se trata de ese tipo de actividades, ¿no? Porque como que se ve que uno debe producir. Y producir es evaluar a los donantes, ¿no?, etcétera, estar inmerso en la parte productiva del banco, ¿no? Entonces, no nos da muchas horas como para hacer este tipo de actividades, como que no están incluidas, pues, en nuestras actividades oficiales, ¿no? Pero bueno, creo que eso podría mejorar un poco, subiendo a hacer algunas exposiciones, pero también, y esto hemos conversado a nivel más, digamos, superior, porque ¿quién establece los lineamientos de
todo lo que es la sangre, hay una entidad que se llama el PRONAEVAS, es el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre. Este es el ente normativo. Entonces, este ente normativo ha estado bastante ocupado en los planes de donación voluntaria y ha hecho hace pocos años sus planes de donación voluntaria y realmente sí han mejorado. Pero no nos ha dado mucho apoyo en todo esto de la hemovigilancia. Entonces, tenemos que seguir insistiendo también con el PRONAEVAS para que si el PRONAEVAS, digamos, sacara, así como sacó el plan de donación voluntaria, un plan de hemovigilancia, y dijera, pues, si lo saca, dijera, ejecute esto de forma obligatoria, entonces nos darían más facilidades para poder ejecutar esos planes. Sí, y ya que mencionas esto de donación voluntaria, a veces tampoco ahora, por eso era importante que nos expusieras tu presentación en forma tan brillante como lo has hecho, porque a veces la gente no entiende que el tener sangre y que la procesas con toda la tecnología que tú tienes en el Revaliate, en el Almenara y también lo tienes en el INEN, algunas clínicas de repente, no entiende que desgraciadamente la donación en nuestro país todavía la gente vende sangre. Tú has mencionado que ha mejorado algo la donación voluntaria, pero el riesgo siempre es que hay mucha gente que vende sangre. ¿Cuáles son los riesgos de esta situación? A ver, en nuestro país, hasta hace como unos 3 años, estaba en 4 a 5% de donación voluntaria. O sea, casi nada. Casi nada, porque Estados Unidos y los países de Europa tienen 100% de donantes voluntarios. Ahora que más o menos está dando impulso, en el país estamos llegando más o menos al 15 al 18% en 2 o 3 años. Ya es un avance. O sea, estamos ya encaminados. Esperamos subir más. Pero, ¿cuál es el problema de que tengamos pocos donantes voluntarios? En que la mayoría de donantes son los llamados de reposición. O sea, vienen a donar por obligación. Vienen a donar porque la prima necesita sangre. Entonces la prima llama y dice, oye, tienes que venir a donar sangre porque si no, no me van a operar. Entonces viene obligado. Y como viene obligado y quiere cumplir, a la hora que lo entrevistan, podría mentir. Y le dicen, ¿usted ha tenido enfermedad de transmisión sexual? De repente pues ha tenido gonorrea, sífilis, etc. No, no he tenido nada. Porque sabe que lo pueden descalificar. Y dona. Y personas que no consiguen, que no tienen parientes y no consiguen sangre, la compran. Entonces, hay gente, lamentablemente, en la puerta de todos los hospitales que vende sangre. Entonces, salen a la puerta, consiguen a esa gente mafiosa y como donan por dinero, no les interesa la seguridad y a la hora que llenan su ficha de donante, igual, cuando dice ahí cuántas parejas sexuales ha tenido, uno, ¿no? De repente, pues, tiene mucho riesgo, de repente fuma droga, ¿no? Y dona para que le paguen para comprar su droga. Entonces, ese es el problema con los donantes de reposición. Mienten. ¿Y qué pasa entonces si donan sangre? Unos dicen, ah, no, pero deshacen las pruebas. Solamente hacemos pruebas para 6 enfermedades. Y existe el periodo de ventana. ¿Cuánto es el periodo de ventana para VIH? 14 días. Entonces puede haberse infectado recientemente, no lo vamos a detectar. Periodo de ventana para hepatitis C, 30 días, 40 días, ¿no? Entonces es peligroso tener tanto donante de reposición. Por eso los esfuerzos para lograr más donantes voluntarios. En ensayos, en comparaciones que se hacen, en los países que tienen 100% de donantes voluntarios, el contagio de VIH se da de 2 millones de transfusiones
una persona se contagia de VIH. En cambio, en países como el nuestro, de 200.000 transfusiones, uno sí se contagia de VIH. ¿Por qué? Porque tenemos donantes de reposición, ¿no? Entonces, de allí los esfuerzos para seguir fomentando la donación voluntaria. Entonces, el voluntario es el que viene, se despierta y dice, hoy día voy a hacer mi obra de bien, se va al banco y como quiere ayudar, a la hora que lo entrevistan, es honesto. Él dice la verdad. Le pregunta, oiga, ¿y usted ha tenido conductas de riesgo? De repente, bueno, sí. La semana pasada, sí, estuve con una chica, no me protegí. Entonces, gracias por su honestidad, usted no va a poder donar, ¿no? Esa es la diferencia entre un voluntario que es honesto y los otros que no, que pueden no serlo, ¿no? El otro punto que tú mencionaste, Arturito, fue realmente los hospitales que tienen recursos pueden hacer varias pruebas, pero cuando se ha hecho evaluación del el control de calidad de los laboratorios, de los bancos de sangre, ¿cuántos bancos de sangre de los múltiples hospitales a nivel nacional están certificados de que proporcionan una sangre por lo menos algo segura? A ver, por norma, los bancos de sangre deben estar registrados en el PRONAEVAS. Entonces, registrarse en el PRONAEVAS ya es un primer paso de una especie de certificación, tener el registro, ya. Pero luego viene otro paso que es la autorización sanitaria, conseguir la autorización sanitaria. Lo curioso es que ningún banco la tiene. ¿Por qué? Porque sacaron la norma el 2006, pero pusieron una valla muy alta. Entonces, cuando se presentaron los expedientes para conseguir la mencionada autorización sanitaria, pocos bancos la pasaban. Entonces dijeron, un momentito, vamos a tener esto en stand-by. Y desde 2006 hasta la fecha está en stand-by. Y no existe forma de conseguir la autorización sanitaria. Entonces los bancos de sangre no están certificados. Y lo que yo podría decir, en todo caso, es que los bancos más confiables son los que están en Lima. En provincias, he visitado yo varios bancos de sangre de provincias y sí, pues, no son, digamos, están prolijos, ¿no? En sus procesos. Y aquí en Lima, pues, donde yo me transfundiría, en el Revaliativo me transfundiría, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos camino a conseguir el ISO. Ahora, ¿qué otro banco, algún banco de sangre del país tiene ISO? Sí, el INEM. Entonces, cada quien, lamentablemente, por su cuenta, está tratando de conseguir estas certificaciones, ¿no? Entonces, según mi modo de ver, los bancos mejor organizados son el INEM, el Revaliati, y también podría decir que el Almenara y el Sabogal. No sé si habrá alguna pregunta de los chicos, pero a ver, sabiendo los riesgos y las dificultades para una sangre de calidad, tú has mencionado que el plasma puede servir para mejorar los factores de coagulación, pero como tú sabes, ahora hay productos producidos por una serie de instituciones farmacéuticas que producen factores de coagulación y concentrados de complejo protombínico para mejorar la anticoagulación. Con warfarina ahora se usa y se corrige en 15 minutos, media hora. A veces el plasma tiene tal variabilidad en la concentración que tú puedes demorarte 6, 8, 12 horas para corregir un perfil de coagulación que está con warfarina, y a veces lo necesitas operar de neurocirugía. También está llegando también el fibrinógeno. Y tú sabes que el fibrinógeno es el primer componente que se consume cuando yo veo un politraumatizado y que le paso cloruro de sodio, le paso plasma.
el fibrinógeno no le estoy dando con el plasma. Tú lo has mencionado que se le da con el crío precipitado fundamentalmente. ¿Cuál es tu perspectiva de que el otro punto es que un factor que genera mortalidad materna en provincias y en el Perú es el sangrado? La primera causa de muerte es el sangrado, le sigue la preeclampsia. ¿Cómo visualizas tú para un futuro cercano o cómo visualizas tú el uso de esos componentes de factores de coagulación y fibrinógeno que ya vienen con inhibición viral, que son procesados, que el riesgo de infección es menor, que corrigen rápidamente los factores de coagulación, como una posibilidad de, porque hay fibrinógeno sintético ya, ¿no? Hay también el 27910 con proteína C y S mezclados que corrigen las alteraciones de coagulación y que se han usado en el trauma, se han usado en pacientes gestantes. ¿Cómo visualizas tú el futuro de estos componentes sintéticos? Bueno, más que no son sintéticos, porque se utilizan plasma humano, pero de donación de países europeos y americanos, en donde la posibilidad de riesgo es mucho menor, pero a pesar de eso hay doble inactivación viral para hepatitis B, C y todos los que tú has mencionado. ¿Cómo visualizas para el futuro de los bancos de sangre esta nueva opción de concentrados de factores de coagulación y de fibrinógeno como opción terapéutica menos riesgosa? Claro, sería ideal que aquí se produjeran, pero eso por el momento es difícil porque los que producen, a ver, a nosotros nos sobra el plasma y plasma lo desechamos inclusive. Entonces, ese plasma podría servir para la producción, pero en el país no hay ninguna planta de producción. Y si quisiéramos, por decir, enviar estos plasmas afuera, Argentina, por ejemplo, produce albúmina, produce factor 8, hasta donde yo sé. Pero no podríamos enviar el plasma porque necesitaríamos una certificación que no tenemos. Entonces, lo único es insistir nada más con las autoridades para que se centralicen los bancos, porque también otra cosa es que tenemos muchos bancos, nuestro sistema está atomizado y se gastan muchos recursos con esta dispersión, ¿no? Entonces, en Lima tenemos pues banco de sangre, creo que son algo de 35 bancos de sangre. No puede ser. En Reino Unido solamente hay 3 grandes hemocentros para todo el Reino Unido, 3. Y nosotros aquí en Lima tenemos 31 bancos. Entonces, con acciones como esta, centralizaríamos todo, ahorraríamos recursos y podríamos pensar de repente ya en tener una certificación y así ya poder usar pues estos plasmas, ¿no? Entonces, muchas de estas acciones en realidad están en manos de nuestras autoridades. Nosotros por nuestra parte, sí hemos planteado iniciativas, ¿no? Por ejemplo, para construir el hemocentro en Lima, ¿no? Que bastaría con un gran hemocentro, centralizar todo, ¿no? Pero ya eso está en manos de las autoridades, ¿no? De repente, pues ahora, con nuevo gobierno podría suceder algo mejor, ¿no? Con relación a todo lo que es la sangre, los hemoderivados, ¿no? Y con este nuevo consejo de ministros, sabes tú que hay nuevo primer ministro y nuevos ministros. Sí, pues, sí, sí. Yo pensé que tú habías estado por allá, que ibas a juramentar algo, ¿no? Porque no, hoy eran 8:30 y no estabas. Bueno, pero siempre se tiene que tratar de llegar a estas altas esferas. Por decir, el 2009, por ejemplo, hablamos con la presidenta ejecutiva de salud e iban a hacer el hemocentro de Lima, lo iban a hacer, pero se acabó fue el 2009 el gobierno aprista. Entonces se empezó a hacer los planes y todo, pero no hubo tiempo, terminó el gobierno, cambiaron todas las autoridades y ahí se quedó, ¿no? Pero siempre hay que estar insistiendo con las autoridades para todas estas cosas.
Bueno, mi querido Arturo, nuevamente agradeciéndote profundamente tu colaboración, tu extraordinaria presentación que nos ha dejado conceptos muy claros de qué cosa significa transfundir paquetes, plasma, críos, plaquetas. No sé si Freddy quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario adicional. Doctor Sagasti, no, bastante agradecido de parte de, bueno, quienes desarrollamos el curso con el doctor Serna, de su presentación. Ha sido bastante, en primer lugar, creo, práctica, ¿no? Ha definido bien los principales hemoderivados que van a usar los futuros médicos a quienes estamos formando. En su práctica médica es importante, ha puntualizado usted de forma muy precisa la indicación, contraindicación, la dosis y qué espera uno cuando va a transfundir tal o cual hemoderivado, ¿no? Asumo yo su experiencia de muchos años también, no solamente en el ámbito digamos, el banco de sangre, sino también en la docencia, ¿no? Le agradezco bastante, doctor, ha sido muy provechosa para los alumnos y personalmente también para mí me ha permitido aclarar algunos conceptos y le agradezco que haya colaborado con el curso, doctor Sagasti. Muchas gracias. De nada, gusto de verlo después de tanto tiempo. Muy bien, Arturo. Nuevamente, un agradecimiento profundo. No sé si habrá alguna pregunta, pero ya creo que nos hemos pasado la hora y hemos abusado de tu apoyo y de tus conocimientos. Esperamos tenerte en otro momento, de repente en alguna mesa redonda, para que poder conversar sobre estos temas de factores de coagulación, calidad de los bancos de sangre, porque eso es un tema fundamental en el tema de los pacientes graves, ¿no? Y más ahora que tenemos tanto politraumatizado con heridas de bala, punzopenetrantes, asaltos. Yo creo que se está necesitando más componentes sanguíneos también por ese motivo. En algún estudio también se mostraba que si la población envejecía, iba a necesitar más intervenciones quirúrgicas y más hospitalizaciones y por lo tanto se necesitaba más donaciones y eso aparentemente hasta el 2050, según un estudio alemán, no iba a incrementarse más donaciones. Claro, como dices tú, hay alto porcentaje de donaciones voluntarias en unos países que no lo tenemos y que tenemos que trabajar en eso. Nuevamente agradeciéndote profundamente, mi querido Arturo Ampilio Sagasti, por tu presentación. Un abrazo profundo, un agradecimiento de la universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y su decana. Y nuevamente te quedas invitado desde ya a la siguiente. Voy a abusar de la amistad que nos une hace muchos años y te voy a volver a molestar en otro momento para hacer una mesa redonda sobre este tema. Muchas gracias nuevamente, Arturo. Bueno, a mis queridos alumnos, muchas gracias por su paciencia y espero que hayan aprovechado al máximo esta presentación que creo que va a ser fundamental para continuar en el manejo de los pacientes críticos. Nuevamente, muchas gracias, Arturo. Nos estamos viendo. Muy amable. Ha sido Gracias, un gusto. Freddy. Freddy, gracias también. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Muy amable. Buenas Nos noches. vemos, Arturito. Chao, Arturito. Hasta otra oportunidad. Gracias. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo también.